Bueno, mis amados, les invito a que abran las escrituras en el libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos hoy a estudiar el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Listo? ¿Alguien me puede leer todo el capítulo 4, por favor? Que me colabore. Con voz de trompeta. Cuando Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Elohim nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégaselos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Elohim, y por causa de ellos pusimos guarda entre ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entreguemos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que el Elohim había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, de la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano y trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Elohim peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno de su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén, aleluya. Bueno, el libro de Nehemías, ¿sí se lo han leído? Sí, varias veces, ¿cierto? Es un libro que nos presenta un ejemplo de que Yahweh puede hacer en situaciones muy difíciles, en esos momentos de tribulación que a veces nos traen desesperación, ¿cierto? Puede hacer por medio de una persona que tenga confianza, emuná, fe. Y esa persona la usa el Eterno para liderar un pueblo, que es el caso de Nehemías. Pero aquí encontramos muchas cosas, ¿no? En este capítulo encontramos
que una característica es el desánimo. El pueblo se desanimaba, el pueblo era un pueblo de Judá, era un pueblo también pasivo, estaba cómodo, era apático a las cosas del Eterno. Eso era como que la característica que pasaban en el libro de Nehemías con la nación de Judá. Nehemías este libro es para la tribu de Judá, ¿sí? Pero igual la tribu de Judá es parte del pueblo de Israel, somos 12 tribus. El Eterno, así como actuó con Nehemías, actúa en la actualidad, ¿cierto? Con nosotros. ¿Sí lo creen? Amén. En la misma manera, es el mismo Elohim de ayer, de hoy y de siempre. Sin embargo, el libro de Nehemías nos recuerda que Yahweh puede levantar a siervos suyos con visión y dones de liderazgo, como Nehemías, para traer una nueva esperanza y fomentar un mayor compromiso con la obra de nuestro Padre Eterno. Lo vemos en esta casa con nuestros siervos, ¿cierto? El Padre los ha levantado en este tiempo para restaurar al pueblo de Israel. El libro de Nehemías es un libro que nos habla constantemente de que Elohim, que es también nuestro Elohim, el Elohim inmutable, Él no cambia, que sigue transformando situaciones de estancamiento espiritual en realidades de renovación y gran bendición. Yahweh contesta la oración, impacta con su palabra, pelea por su pueblo y responde cuando su pueblo reconoce, se arrepiente y confiesa su pecado y se vuelve a Él con todo su ser. De esta manera es que obra Yahweh en cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando reconocemos que estamos fallando, nos arrepentimos, Él nos perdona y empezamos a caminar. Vamos a ver versículo a verso lo que el libro de Nehemías nos quiere hoy hablar a cada uno de nosotros. Dice el verso 1: Cuando Sanbalat oyó que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo, se burló de los yahuditas. Este Sanbalat viene siendo un instrumento de Hasatán, ¿cierto? Cuando alguien se opone a la obra del Eterno, ese instrumento que Hasatán utiliza a esa persona como instrumento para oposición. Hasatán aborrece la restauración de Israel, la odia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque él sabe que cuando Israel sea restaurado, sus días llegarán a su fin. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, ¿cierto? Está habiendo una restauración del pueblo de Israel en cada rincón de la tierra. Aquí en Colombia está un remanente pequeño, en México, en cada nación. Entonces, Satanás sabe, así como en el tiempo de Nehemías, que en este tiempo se va a levantar y se va a restaurar el pueblo de Israel. Amén. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: Por esto, alégrense cielos y los que habitan en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. ¿Saben cuál es esa mujer? Israel. Y el hijo varón, Yahshua HaMashiach. Entonces el dragón, dice el versículo, ahí mismo en Apocalipsis 12, el versículo 17 dice: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mesías. Él se puso de pie sobre la arena del mar. Entonces fíjese que el enemigo siempre va a poner oposición cuando empiezan a restaurarse las cosas del Eterno, cuando una persona se empieza a restaurar, cuando un pueblo se está restaurando. O sea que en este tiempo no estamos exentos a esa ¿qué? Oposición, ¿cierto que sí? Este Sanbalat tenía un espíritu de oposición, y acuérdense que el espíritu de oposición se llama Amalek en este tiempo. Amalek. ¿Por qué? En Éxodo 17:16, ¿quién me ayuda con las escrituras? ¿Alguien la tiene a la mano? Éxodo capítulo 17, versículo 16.
Y dijo, la bandera del Señor en la mano, y el Adón está en guerra con Amalek de una generación a otra. ¿Cómo va a estar el espíritu de Amalek? En guerra de una generación a otra, ¿cierto? Y en Primera de Samuel 15:2 dice, Primera de Samuel 15:2. Esto es lo que Yahweh de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek, por oponerse al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así es. Entonces Amalek en ese tiempo era un pueblo, ¿cierto? Fue el primer pueblo que supuso cuando Israel con Moisés había sacado de Egipto, lo llevaba para la tierra prometida, y fue el primer pueblo que supuso para que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. El Paz nos ha enseñado siempre, y nosotros lo hemos entendido, que estamos en el segundo éxodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con nosotros? Va a venir esa oposición. Todavía no la estamos viendo, pero Apocalipsis ya la dijo. Él está con gran ira. Entonces es un tiempo para que usted y yo estemos muy pendientes, muy sobrios, velando. Este espíritu es un espíritu demoníaco que se opone a la restauración de una persona también. Se opone a la restauración de una familia. Porque ese espíritu está operando en este mundo. Hasatán aborrece la restauración del pueblo de Israel, la odia por la forma de vencer. La forma de vencer esto es en unidad con nuestro Mashiach, con el poder del Ruach HaKodesh, guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra. Vamos para el versículo 2 de Nehemías 4. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Aquí vamos a encontrar 4 preguntas que hace Sanbalat acá. ¿Qué hacen estos débiles judíos? La primera pregunta. La segunda, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Tercera pregunta, ¿acabarán en un día? Y la cuarta es, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Acuérdense que en Nehemías, el pueblo de Judá había sido cautivo por el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y habían destruido el templo, lo habían quemado. Entonces, como ya eso había quedado como ceniza, ruinas, entonces esta pregunta se hace Sanbalat, esos débiles judíos. ¿Cómo queda un pueblo después de haber sido cautivo? Débil. O sea, ¿dónde quedó la fuerza? ¿Dónde quedó todo lo que ellos mostraban, el poder de ese Dios de que los sacó de Egipto hasta ese tiempo? Había quedado nada, y eso es lo que Satanás quiere, destruir. Aquí el enemigo se plantea 4 preguntas en contra del pueblo de Yahweh, y las respuestas se las tenía él mismo, ya que iban a hacer lo imposible para impedirlo. La primera pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Por qué hizo esta pregunta? Porque cuando Judá fue cautivo por Babilonia, los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los más pobres del pueblo de Judá, y los más fuertes fueron llevados al exilio. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 12. Dice, mas de los pobres de la tierra dejó Nabucodonosor, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y ahí mismo en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, del verso 1 al 3, dice, las palabras de Nehemías, el hijo de Ajalías, acá es en hebreo porque yo tengo la versión K2, era en el mes de Kislev, en el 20º año, cuando yo estaba en Susa, el palacio, que Hanani, uno de mis hermanos, salió de Yahudá con algunos hombres, y yo le pregunté por el remanente de los Yahudim, que había escapado al cautiverio, y cerca de Jerusalén. Ellos me respondieron,
el remanente del cautiverio dejado allí en la tierra está en gran angustia y ellos están siendo despreciados. El muro de Jerusalén está en ruina y sus puertas han sido quemadas con fuego. Fíjese que eso era lo que sabía Sanbalat. Por eso, débiles judíos, porque todo esto había pasado, ¿cierto? Y los más pobres estaban en angustia. Imagínese usted. Imagínese un pueblo así. Nomás. ¿Cuántos hemos pasado por angustia, no? Los judíos que vivían en Jerusalén estaban en una ruina, tanto económica como espiritual, ¿cierto? Estaban inseguros, indefensos. Por eso Sanbalat le llamaba débiles judíos. O sea que esa es la pregunta que hace ahí. ¿Qué hacen estos débiles judíos? La segunda pregunta es, ¿se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Sanbalat sabía que el templo lo estaban reconstruyendo y se iba a volver a ofrecer sacrificios para Yahweh, como cuando el pueblo de Israel era poderoso. Satanás sabe que cada vida que se restaure, cuando se restaura una vida, cuando una vida llega aquí por primera vez, es para ser restaurada, ¿cierto que sí? Nosotros llegamos aquí por primera vez, ¿para qué? Porque veníamos con nuestra vida así como el pueblo de Judá, en ruina, en muchas cosas llegamos acá. Y nuestra vida ha sido restaurada. Aquí llegaron hogares que venían casi divorciados. El Eterno aquí las ha restaurado. Entonces, Satanás sabe que cada vida que se restaura, su cuerpo viene a ser templo de Yahweh y que debe presentarse como sacrificio vivo a Yahweh. Eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra así: ¿no saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Usted y yo somos templo. ¿O no lo cree? Amén. Así es. Y que el Ruach HaKodesh vive en cada uno de nosotros. Romanos 12, capítulo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es nuestro culto racional. Ser un sacrificio es presentarle al Padre lo mejor de nuestra vida, ¿cierto que sí? Sí. Apartados del mundo. ¿Usted y yo estamos apartados del mundo? ¿O vivimos todavía en el mundo? Pues algunos Vivimos trabajan en el mundo, pero no somos de este mundo. Exactamente, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Ya no pensamos como piensa el mundo. Entonces, esa es la pregunta que se hacía Sanbalat. ¿Volverán a hacer sacrificios otra vez? Porque en el templo se presentaban sacrificios, ¿cierto? De los animales. La tercera pregunta es, ¿acabarán en un día? Sanbalat, con esta pregunta, él dice aquello que lleva muchos años en ruina, destruido, que no es fácil restaurarlo, ¿cierto? A veces la gente dice, no, pero mi vida ya lleva muchos años así. Podemos ver los ejemplos de la vida en muchas personas. Uno dice, ¿cómo restaurar a un indigente, no? ¿Es fácil? No. ¿Tenemos el ejemplo? ¿Se restaurará en una vida, en un día? Si el Padre quiere, sí. ¿Y si la persona lo Y si la persona lo permite, sí. Claro. Entonces, pero mire cómo son esas vidas, ¿no? Destruidas. Hay gente que lleva muchos años en los vicios. Pero el Padre en un día, una persona que venga aquí con alcohol, con lo que sea, en un día puede hacer un milagro. Y esa vida puede ser restaurada, ¿cierto que sí? Entonces el enemigo dice, ¿acabarán en un día? Una de las armas del enemigo es poner duda en la mente de las personas para debilitar su fe. Pero sabes que ya para Yahweh no hay nada imposible, ¿sabes? En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Yahweh. Él puede restaurar en un día y en mucho menos tiempo nuestra vida. Puede sanar a alguien en un día. ¿Cierto que sí? Que lleva muchos años enfermo. ¿O ustedes no lo creen? Claro, debemos creerlo. Porque eso fue lo que hizo Yeshua. Vamos a hacer dos recuentos de 2 milagros que hizo Yeshua en su vida aquí en la tierra. Lucas 13:11-13 dice, había allí una mujer que decía que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuánto duró eso? Segundos. Segundo. Al instante. ¿Sí ves? ¿Dónde está nuestra duda? En la mente, que el Padre lo puede hacer. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Yahweh. En Lucas 8, 43, 48 hay otro milagro para otra mujer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, el Padre puede hacer en un instante, ni siquiera en un día. Entonces el enemigo se pregunta: ¿vas a restaurar tu vida en un día? Sí se puede. Sí se puede, con la ayuda del Eterno. La cuarta pregunta es: ¿resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿A qué se refería Sanbalat a esto? Se está refiriendo a las 12 tribus de Israel que ya habían sido cautivas y esparcidas por los sirios, los persas y los babilonios. ¿Cierto? El pueblo de Israel se había dividido y por el pecado de la idolatría y de otros muchos pecados, el Eterno le había advertido que iban a ser esparcidos por todas las naciones de la tierra, habían sido cautivos. Y hoy en día, gracias a eso, pues aquí estamos nosotros, ¿cierto? Restaurándonos, porque somos de esas tribus esparcidas del pueblo de Israel. En el Salmo 102, 13, 14 dice, póngame cuidado esto: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Este salmo se estaba refiriendo acá a las 12 tribus de Israel, las piedras que fueron esparcidas, así como decía Sanbalat acá. En primera de Pedro 2.5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach. Si ves que ahí el apóstol Pedro hace una comparación, que nosotros somos esas piedras, y cuando Sanbalat estaba diciendo, ¿se levantarán del polvo las piedras? Acuérdese cuando el pueblo, no tengo el versículo acá, pero en Josué, cuando pasaron el Jordán, ¿qué les mandó el Eterno que hicieran? Que cogieran cada tribu una piedra, ¿cierto? Hicieran un altar al Eterno. Entonces, esas piedras, a eso era a lo que se refería Sanbalat. Esta misma pregunta se hace el enemigo cuando el remanente de Israel empieza a restaurarse. Y ahora que el Padre nos está enviando a otros lugares, no se le haga raro la oposición. ¿Cierto que sí? Yo les digo algo, mis hermanos. Yo sé que todo está hermoso, todo está bonito ahorita, que vamos a Cachipay, que vamos a Paipa, que vamos a ir a otros lugares porque el día de nuestro aniversario, el Padre dio palabra, ¿cierto? Que va a ir por toda Colombia. Esta comunidad, yo creo que va a ir por toda Colombia. Amén. ¿Usted lo cree? Usted está aquí sentado hoy, pero mañana va a estar enviado a otro lugar. Va a ser enviado, ya sea los que son solos o los que tienen pareja, van a ir, así como está Alejito y el nuevo matrimonio y Tatiana. Ya se quedaron en Cachipay, otros se fueron para Paipa, al Tolima y así sucesivamente. Y todo es hermoso cuando empieza, ¿cierto? Pero ustedes creen que no vendrá oposición. Una de las cosas que más se oponen a una persona que quiere empezar a caminar con Yeshua para restaurar su vida es la burla. ¿Cierto que sí? ¿A quién le pasó cuando llegó por primera vez a los caminos del Eterno que se le burlaban? Todavía. ¿Qué dicen? Díganme palabras que le decían. Cristianito. Se le entregó al Señor. Se le entregó al Señor. Sí. ¿Para qué? Como para avergonzarlo delante de los compañeros de trabajo, ¿cierto que sí? Por ejemplo, la vida mía, cuando yo me entregué al Señor.
Yo llegué, yo era el más tomador de la empresa, Ah, el más bailador. Ya lo perdimos. Y entonces cuando lo perdimos, sí. yo llegué, eso fue de un diciembre a un enero. Cuando llegué en enero, costeño, ¿no? Vamos a tomar. Yo, no, ya no tomo. Ya, ¿qué pasó? Yo le dije, no, ya soy cristiano. Y empezaron las burlas. ¿Cómo se llama? En el momento de tomar las onces, había una cafetería con toda la empresa ahí. Imagínese usted, el más bailador, el más tomador y... ¡Ay, se le entregó el Señor! ¡Ay, lambeladrillo! ¡Uy, el pastor! ¡Ay! ¿Cómo queda usted ahí? Dígame ahí. Un poquito avergonzado, ¿no? Pero firme, ¿no? Porque usted dice, si ya metí un pie, meto todo el cuerpo. Y no, desde ahí para adelante, es más, un amigo mío de la costa me decía, ¡ja! ¿Usted es cristiano? En ese tiempo yo era cristiano, no era del remanente de Israel. Dice, en 2 meses lo voy a ver acá. Todavía está esperando. Bendito sea el Seguirá Eterno. esperando. Allá seguirá esperando. Aunque el enemigo delante del enemigo parecemos débiles, pero delante del Eterno somos ¿qué? Guerreros. Fuertes, valiosos. En 1 de Corintios capítulo 1 versículos 27 dice, pero Yahweh escogió lo que el mundo consideraba absurdo para avergonzar al sabio. Yahweh escogió lo que el mundo consideraba débil para avergonzar al fuerte. Y Yahweh escogió lo que el mundo mira con desdén como común o que considera como nada para hacer como nada lo que el mundo considera importante, para que nadie se jacte delante de Yahweh. Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Cuando usted se sienta débil, ¿cómo tiene que decir? Fuerte soy. Así sí dice Joel 3:10. En esos momentos de debilidad que vengan a su vida y a la mía, debemos decir, fuerte soy en Yahweh. Vamos al versículo 3, 4 y 5 de Nehemías 4. Dice, Tobías, el amonita que estaba a su lado, dijo, ese muro de piedra que ellos edifican, si se le sube una zorra, lo derrumba. Escucha, oh Elohim nuestro, cómo somos objeto de burla y devuelve su insulto sobre sus cabezas, que sean llevados como despojo a una tierra de cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque provocaron a los que edificaban. Aquí Nehemías, ese Tobías se burla, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Que ese muro, si se sube una zorra, lo tumba. Imagínense. No, eso a la hora que vuelva a probar el trago, otra vez cae. No, eso a la hora que... Así es la burla con cada uno de los que llegan a la restauración. En Joel 2, 17, 18 dice, que los Coanim que sirven a Yahweh se paren llorando entre el vestíbulo y el altar, que ellos digan, perdona a tu pueblo Yahweh, no expongas tu herencia a burla, ni hagas objeto de oprobio entre los Goyim, porque dirán los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Entonces Yahweh se pondrá celoso por su tierra y tendrá misericordia de su pueblo. O sea que cuando vengan estas burlas, ¿qué tenemos que hacer? Orar, pedirle al Eterno que Él sea el que pelee por nosotros. Dice que Yahweh se pondrá celoso. ¿Ok? El versículo 6 dice, reedificamos la muralla hasta que quedaron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura, porque el pueblo puso su corazón en la obra. ¿Cómo debe estar su corazón hoy en esta obra? Dispuesto para orar. En 1 de Crónicas 22, 19 dice, ahora dispón tu corazón y tu ser en buscar a Yahweh tu Elohim. Levántate y edifica el lugar Kadosh para Yahweh, Elohim. Luego puedes traer el arca para el pacto de Yahweh y los utensilios Kadoshim de Elohim a la casa que será edificada para el nombre de Yahweh. Cada uno de nosotros estamos siendo edificados ¿para qué? Para glorificar el nombre de Yahweh. ¿Sí lo creo o no? Amén. Y también el pueblo va a ser edificado para eso. Se van a dar cuenta más adelante que aquí en Colombia van a ver la gloria de Dios en medio de esos pueblos, en medio de esas regiones donde vamos a llegar, que van a ser edificadas muchas almas
Muchas ovejas del pueblo de Israel vendrán, que están estropeadas, vendrán a este remanente. Y usted y yo debemos ser esos siervos como Nehemías dispuestos para sanarlas, para ayudarlas a restaurar. El versículo 7 dice, cuando Sanbalat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Asdod oyeron que proseguía la restauración de los muros de Jerusalén y que se había comenzado a cerrar las brechas, se encolerizaron mucho y conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y dejarla en confusión. Hasatán se acuerda de lo que Yahweh hizo cuando él estaba liderando, cuando el mismo Hasatán estaba liderando la construcción de la Torre de Babel. ¿Por qué? Mire, vamos a leer. Génesis 11, 7, 8. Ahora pues, descendamos y confundamos, esto lo dijo Yahweh, su lenguaje, para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Esta era la Torre de Babel que se estaba edificando, ¿cierto? Se unieron las personas del mundo y empezaron a edificar una torre, dizque para llegar al eterno, al cielo. ¿Y esto quién lo lideraba? ¿Usted qué cree que estaba ahí? Satanás, ¿cierto? Esto mismo es lo que va a pasar ahorita, pero no lo vamos a ver como una torre, sino lo vamos a ver como en el sistema, que es el nuevo orden mundial, ¿cierto? Que está dando sus pasos y se está consolidando, mientras a usted lo tienen entretenido en RCN y Caracol, a la gente, ellos están trabajando, sí, porque ahí muestran es pura mentira en esos dos noticieros, pero si usted es una persona que investiga, lo invito a que investigue la Agenda 2030, quiénes están detrás de todas estas cosas, y se va a dar cuenta que está Satanás ya haciendo lo que esa Torre de Babel, pero en el nuevo orden mundial. Y esto mismo quiso hacer con el pueblo de Judá, confundirlos para que no repararan la obra, pero el pueblo de Judá, ahí donde está como la clave. Fíjese que era Babilonia, la Torre de Babel es Babilonia. Y en ese tiempo Judá había sido cautivo por Babilonia, ¿sí ves? Y Satanás dijo, vamos a confundirlos. ¿Sí ves lo que hace Satanás? Usa las mismas, como quiere imitar al Padre, ¿cierto? Al Eterno. Él siempre quiere imitar, pero no puede. Porque el Eterno es poderoso. La palabra confundir en el Strong hebreo es el número 1101. Significa rebosar específicamente con aceite. Por implicación, significa mezclar, significa forraje, confundir, desvanecer, mezclar, dar forraje, templar. Entonces, cuando vemos este significado, vemos que el Eterno lo que hizo fue mezclar el idioma de los hombres que estaban que estaban construyendo la Torre de Babel, y ahí fue donde nacieron los idiomas, ¿cierto? Porque no se entendían el inglés con el francés, con el español, ¿qué otro idioma hay? Con el alemán. Y en ese momento el arameo. El arameo, hebreo, no, pero el hebreo era el que existía ya, ¿sí? Que es el idioma del Eterno. El enemigo quiere imitar al Eterno en todo, pero no le da resultado, ya que el Eterno es todopoderoso. Y se encoleriza mucho cuando una persona empieza de verdad a restaurar su vida. Cuando una persona comienza a dejar de pecar, comienza a servir en la obra de Yahweh, cuando el pueblo empieza a restaurarse, en estos momentos él debe estar encolerizado. Pero la palabra de Yahweh dice en Filipenses 1:6, estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yahushua. ¿Cierto que sí? El que comenzó la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará y la terminará. Amén. ¿Lo cree? Pero debemos tener fe y debemos estar firmes caminando con él. No te sueltes.
El versículo 9 de Nehemías dice: por causa de ellos oramos a nuestro Elohim y pusimos una guardia contra ellos día y noche. Ahora sí prepárate para orar. Si antes no orabas, ahora tienes que prepararte para orar. Porque aquí nuestros padres dijeron que íbamos a ser enviados. Muchos vamos a ser enviados. Aleluya. Y los que no tienen eso todavía, de pronto vaya preparando, ¿no? Porque no se sabe. El Eterno hace como quiere. Para volverte un guerrero en la oración. Porque la vamos a necesitar. ¿O ustedes creen que de aquí en adelante nos va a tocar como fácil o no, más durito? Y entre más oposición, más oración, más ayuno, más palabra. Efesios 6:18 dice: mientras oran en todo tiempo, ¿cuándo? En todo tiempo. Con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruach, vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. ¿Por quién debemos orar? Por nosotros mismos. En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es aquí donde nosotros a veces fallamos, donde dejamos de orar. Usted no puede dejar de orar. Si usted está en la restauración, si usted se identifica como pueblo de Israel, si usted cree que tiene un propósito, no puede dejar de orar. ¿Sí oraron en esta semanita que tuvimos de... ¿Sí oraron? Sí. ¿O se relajaron? No se puede relajar uno. Porque esos son, ahí donde dice el enemigo anda como león rugiente. Un león rugiente está ahí calladito, ¿cierto? Al acecho. Ahí está la gacelita comiendo hierbitas ahí. Suave, sabroso. Pero ella está así pendiente, pero el león está ahí. Cuando se la ves encima, no le da tiempo de ¿qué? De reaccionar. Entonces usted deja de orar un día, 2 días, y al tercer día cuando quiere reaccionar ya. Entonces no echen en saco roto la palabra del Eterno. No la echemos, ¿no? Porque somos carne todos. El versículo 10 dice: los de Yahudá decían: la fuerza de los cargadores se ha debilitado y hay demasiados escombros. Nosotros no podremos reedificar la muralla. Imagínense. Se habían debilitado la fuerza de los cargadores y había muchos escombros. Imagínense cómo sería ese templo abandonado, destruido, las puertas quemadas, hierbas por todo. ¿Se han visto una casa cuando la dejan abandonada en el campo cómo es? Eso tiene hierba por todos lados, la maleza se apodera de ella. Y había ese escombro. El escombro es lo más difícil. Yo creo que los que trabajan, los que hemos trabajado en construcción, cuando uno ve escombro, uy, no, eso le da a uno. Pero así mismo estaba el pueblo. ¿Y ustedes qué creen cuáles son los escombros que hay en nuestras vidas o que habían en nuestras vidas? ¿Qué tipo de escombro cree que ustedes tiene una persona cuando llega a la restauración? ¿Cuáles? El orgullo, la ira, depresión, La religiosidad y la costumbre. El trago, el cigarrillo, la droga, la prostitución, la pornografía, idolatría. el ego. Uy, uno se pone a mirar y eran muchos los escombros que habían en nosotros. Pero el Padre los ha ido quitando, ¿cierto? A medida que usted también y yo hemos dispuesto nuestro corazón de que seamos limpios. Él ha ido quitando esos escombros. Muchos desisten cuando ven los escombros en su vida. Por eso a veces llegan personas acá y se vuelven atrás. Porque no permite que el Eterno le quites esos escombros. Y eso duele. ¿Cierto que sí? No es fácil. Hay cosas que a veces nos duele dejar. Que están arraigadas ahí. Una piedra, un escombro de una piedra de ¿cuántos kilos? Arena seca. ¡Ah! Y si es de concreto. Con el cincel y dele, no, eso. Se le van las fuerzas a uno, ¿cierto? Pero sí se puede. En primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo tanto, animémonos unos a otros
y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacéis. A veces se nos van la fuerza, ¿cierto que sí? ¿Y qué tenemos que hacer como hermanos? Orar los unos por los otros, Fuertes ayúdenos. animarnos. Muchos pasamos por pruebas acá, ¿cierto? Duras, pero tal vez a veces no llamamos al hermano. Y esto, yo llegaba a reflexionar y decía, hay personas que les gustan que lo llamen, a otros no les gusta que los llamen en esos momentos, ¿cierto que sí? Pero no debería, la segunda parte no debería ser así. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice la palabra, animémonos unos a otros, la palabra del Eterno. Entonces, a veces, si uno llama, con todo respeto, a una persona no es para chisme, sino para fortalecerle. Porque hay mucha gente que a veces cree que la llaman es para averiguar su vida, cómo está. Mira, cuando yo pasé el año pasado por la prueba que el Eterno permitió para crecer, porque yo le doy gracias al Eterno cada vez que me acuerdo. Fue duro, pero le digo gracias, Padre, porque me levanté con más fuerza, en serio. Amén. Y eso cada vez que me acuerdo me da más fuerza, porque el Padre tuvo misericordia de mí. Y eso me ayuda a mí, me da una fortaleza por dentro. Y yo deseaba que alguien me llamara de acá de la comunidad. Y nadie. Increíble. Increíble, pero cierto. Pero no lo digo a razón de que de pronto era el Padre también un trato que quería solamente con él. Porque yo sí llamé a algunos de la comunidad. Decir, ore por mí, hermano. Y algunos lo saben, que a algunos los llamé a decirle que oraran por mí. Porque en los momentos, esos momentos son duros. Uno se acuerda y allá hay un hermano allá atrás también que en estos momentos está pasando por un momento duro, ¿no? El hermano Juan Pablo. Y es ahí, no importa que no los hayamos llamado, pero que estemos orando en el lugar secreto por ellos, por fortaleza. Porque mire, uno no sabe, hoy estamos acá, pero uno no sabe mañana quién, el Padre que permita en cada uno de nosotros. ¿Qué prueba va a venir en cada uno de nosotros? Yo en esta semana daba una enseñanza de Job, de cómo se mantiene un sacerdote en medio de la crisis, pero me basé en el libro de Job. Y es ver cómo Job, eso es duro. La vida de Job, uno leerla y ver lo que pasó en Job. Y uno dice, pero Job no hizo nada. Y tal vez usted puede estar caminando bien con el Eterno, ora, ayuna, la familia bien, no estoy metido en el ministerio y hago y voy bien. Y de un momento a otro viene ¿qué pasó? ¿Sabe por qué? Porque el Eterno hace como Él quiere. Él es soberano. ¿Y quién somos nosotros para decirle, por qué haces así? ¿Sí? Y todo lo que Él permite en nuestras vidas es para bien, para que usted se fortalezca. Vamos al versículo 11. Y nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta y vean, estaremos entre ellos y los mataremos y le pondremos fin a la obra. Fíjese cómo trabaja el enemigo. Usted no se da cuenta. La estrategia que usa. Vean, estaremos entre ellos y los mataremos, sin que se den cuenta. Y es ahí cuando a veces uno se descuida, cuando ve uno, uy, ¿a qué hora pasó esto? No nos dimos cuenta a qué hora el enemigo. El enemigo cortando el propósito de una persona. La siguiente táctica que Satán hace es infiltrarse en el pueblo, sin que lo noten. Esto es como el trigo y la cizaña. ¿Aquí se puede infiltrar Satanás? Claro que sí. Mateo 13, 25, 27 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Sí ve? O sea, sembró trigo, pero salió la cizaña. Y es ahí donde nosotros debemos estar como velando, vigilantes, con discernimiento. En Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y era el ejemplo que le daba con la gacela y el león. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Yahweh, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura usted debe ponérsela ¿cuándo? Cada 8 días, ¿sí o no? Ah, ¿no? No es cada vez que viene el kiddush, ¿no? Sí. En todo momento. Entonces la quita Angélica. Ella se desajusta. Ah, bueno, muy bien. Entonces, todos los días debemos estar velando y llorando, mis hermanos. No nos descuidemos. Cuando sienta que sus fuerzas se están debilitando, llame a un hermano y dígale, ayúdeme porque no puedo orar. Porque se me está dificultando el orar. Y para que entremos todos y oremos por usted, o por mí, ¿no? El versículo 12 dice, cuando vinieron los yahuditas que habitaban cerca de ellos, nos dijeron 10 veces, de todos los lugares a donde ustedes se vuelvan, vendrán contra nosotros. ¿Quién estaba dándole desánimo al mismo pueblo? El mismo pueblo. Vinieron los yahuditas de todo, que habitaban en otros lugares, a decirle, vean, van a venir contra ustedes, el enemigo. Y no le dijeron una sola vez, sino 10 veces. Ese hermano que no le da ánimo, no ande con él. No, mentira, aquí no hay ninguno de esos. ¿Cierto que no? El enemigo usa el desánimo y usa el mismo pueblo para atraerlo, a las mismas personas. El versículo 13-14 dice, entonces distribuí al pueblo por familias detrás de la muralla, en sus partes más bajas y en sus partes descubiertas, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después decidí exhortar a los nobles y a los prefectos y al resto del pueblo. No les tengan miedo, piensen en Yahweh, el grande y temible, y combatan por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. ¿Usted está aquí por quién? ¿Por usted? ¿Solamente por usted? Misericordia. No. ¿Cuál es el motivo? El motivo. Ya el Eterno nos trajo por misericordia. ¿Por usted solo? Sí. Por los hijos y los que oirán. Ah, bueno, aquí dice la palabra. ¿Por quién debemos luchar? Un buen líder motiva al pueblo. Si estamos en la restauración, no debo pensar en mí solamente. Eso se llama egoísmo. Porque a veces pensamos en nuestra familia, en mí y en mi familia. Pero aquí dice, y en tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Ustedes. Todos ustedes son somos hermanos, cada uno de nosotros. Y dice, cuando te sientas desanimado, que ya no quieres seguir, piensa en tu familia, ¿sabes? ¿Sí te ha pasado? Yo no creo que no. Pero una vez es como que se desanima, hay días, son momenticos, yo le decía a la pastora, son momentos, para mí no dura un día. Y como que uno quiere tirar la toalla, ¿cierto? Pero se acuerda uno, ve uno a su hijo ahí al ladito, papi, y ve al otro, papi, y a la esposa uno, hola amor, y uno dice, wow, 3, y viene uno en la barriga, 4, y 2 que están por allá, 6. ¿cuántos están detrás de mí? Más los nietos. Más la descendencia que el Padre ha prometido que nos va a dar. Tienes bastante. Imagínense. Tienes bastante. Tiene que caminar uno. Con 6 hijos bastante nietos. Del suegro. Entonces imagínese usted cuántas personas. O sea, aquí le hago un paréntesis para los sacerdotes. Los sacerdotes que son los llamados, los hombres, los varones, los cabezas de hogar. Tenemos que darnos tiempo de fallecer en la fe. No, señores. Las miradas están... Ni los jóvenes que están aquí que no se han casado, ustedes también tienen esa responsabilidad, porque todos los jóvenes van a ser sacerdotes, cabezas de hogar un día. Pues
Depende de la voluntad que el Padre tenga sobre cada uno de ustedes. Y no estamos, aquí dice, peleen por sus familias. Y esto es un líder que anima a esto. Anima a que nosotros tenemos que, no solamente por nosotros, sino por todos los que vienen detrás. Tus hijos. Debemos también pensar por cada uno de nuestros hermanos. Debemos pensar por nuestros pastores. Por los hijos de nuestros hermanos. Y con nuestros pastores también. Porque ellos lo han dado todo, ¿sí o no? Y uno dice, ay, yo quiero desfallecer. No, pues entonces, ¿qué hizo nuestro pastor tantos años de edificar nuestra vida? Nuestros pastores. Por ellos también debemos nosotros. Eso debe animarnos. Porque Yahshua nos dejó un ejemplo en Juan 15. Capítulo 15, versículos 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que ustedes permanezcan amándose el uno al otro, tal como yo les he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que la persona que entregue su vida por sus amigos. ¿Usted está dispuesto y yo a entregar su vida por sus hermanos, por sus amigos? Bueno, esa pregunta las dejo ahí, porque es profunda. Cuando vamos al versículo 15 y 16, dice, cuando nuestros enemigos oyeron que nos habíamos enterado y que Elohim había frustrado su plan, pudimos volver todos al muro, cada cual a su trabajo. Desde ese día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad empuñaban las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los oficiales estaban detrás de toda la casa de Yahudá. Todos trabajamos, ¿cierto? En lo secular, pero también servimos en la obra del Eterno. Y en ese trabajar y andar de toda la vida, también estamos edificando nuestra vida. Y cuando estamos así, que allá y acá, tenemos una vida agitada. Pero dice que nosotros no podemos dejar las armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y dice que, acá dice que tenían escudos, arcos, corazas, ¿cierto? Empuñaban las lanzas. Esas eran armas, ¿qué? Naturales. ¿Y nosotros qué armas tenemos que utilizar en este tiempo? Las espirituales, ¿cuáles son? La oración, el ayuno, la intercesión, la palabra, la adoración, la santidad. En 2 de Corintios 10, 3, 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Efesios 6, 11 y 17, lo que hablábamos ahora rato. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para que cuando venga el día malo, puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Por tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas, póngase el pectoral de la justicia, y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la confianza, con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. Y tomen el casco de la salvación juntamente con la espada dada por el Rúa, esto es la palabra de Yahweh. Esa es la armadura que debemos tener todo el día. La palabra, la fe, que es el escudo de confianza, porque la fe significa en hebreo emuná, y significa confianza, significa seguridad, fidelidad, verdad. Entonces, cuando usted lea la palabra fe,
Eso es lo que, en la Biblia, eso es lo que significa. Confianza, seguridad. Versículos 17, 18 y 19 dicen, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Los que edificaban llevaban cada uno su espada ceñida al cinto mientras edificaban. El trompetista estaba junto a mí, aquí es el que tocaba el chofar. Entonces les dije a los nobles, a los prefectos y al resto del pueblo, la obra es grande y amplia. Nosotros estamos dispersos sobre la muralla, lejos unos de otros. En el lugar donde oigan el sonido, versículo 20, de las cornetas, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Elohim combatirá por nosotros. Trabaja en la obra de nuestro Eterno. Nosotros estamos trabajando en la obra del Eterno, ¿cierto? Y la obra es aquí, restaurando este pueblo, y seguimos restaurando almas. Pero nunca estés tan ocupado que puedas dejar la espada. La palabra no se puede dejar. Que es la palabra de Yahweh. La espada en las Escrituras. No podemos dejar de leerla y estudiarla todos los días. Ese es tu alimento y el mío, ¿cierto? Ese es el arma más poderosa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yahweh peleará por nosotros, dice ahí. En el lugar donde oigan el sonido de la corneta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Elohim combatirá por nosotros. O sea, no tengan miedo, no tengamos temor. El Padre va a pelear por nosotros siempre y cuando no nos salgamos de su voluntad, de su propósito, de sus mandamientos. El versículo 21-22 dice, y así seguimos trabajando mientras la mitad de ellos empuñaban las lanzas desde la aurora hasta la aparición de las estrellas. En aquella ocasión también le dije al pueblo, cada uno quédese con su criado a pasar la noche dentro de Jerusalén, de modo que nos sirvan de noche como centinelas y de día como obreros. ¿Cómo debemos estar? Como centinelas y como obreros. Y cuando Nehemías le dicen, quédense cada uno con su criado. ¿Sabe? ¿Qué le estaba diciendo ahí? La cobertura. No nos podemos salir de la cobertura. Porque si nos salimos de la cobertura, vienen problemas. Es allí cuando nosotros tenemos una cobertura aquí en esta casa. Amén. Nuestros pastores son esa cobertura. Y el versículo 23 para terminar dice, ni yo, ni mis compañeros, ni mis hombres, ni la guardia que acompañaba, ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa y cada uno tenía su arma en el agua. Imagínense, ni la ropa se quitaban. ¿Cómo era la obra en ese tiempo? No podían desistir, no podían dejar. 7:24. Y así debemos nosotros estar. 7:24. Cuando usted se despierte en la noche, no es porque se desveló, es porque el Eterno le dice, párese y ore. ¿O no es así? Amén. Sí, porque yo digo, si uno se despierta en la noche, si uno está bien profundo y se despierta, ¿qué tiene que hacer? Ore para que le coja el sueño otra vez. No, ore para que el Eterno le hable. Vamos a seguir con Nehemías 5, del verso 1 al 19. Vamos a irlo leyendo e irlo desarrollando. Acá tiene un título, es la abolición de la usura. El título es la abolición de la usura. Abolición de la usura. Dice así el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y habían quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Que había una lucha económica dura, ¿no? El versículo 5 dice, ahora bien,
nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Había una opresión ahí que era lo que leíamos al principio, por eso ellos dijo, ¿qué hacen? Sanbalat dijo en el versículo 4, ¿qué hacen estos débiles judíos? Claro, la economía estaba por el piso, y si estaba la economía, lo espiritual también. Imagínense, y los mismos hermanos estaban oprimiendo a los mismos hermanos. Vamos a ir desarrollando entonces hasta el 5 dice. En el capítulo 4, el pueblo estaba sufriendo persecución y oposición del enemigo, pero no les funcionó. No bastando con eso, hay otro clamor del pueblo, no por causa de los enemigos, sino por causa de los mismos hermanos. Aquí el pueblo estaba transgrediendo un mandamiento de la Torá, y lo encontramos en Éxodo, capítulo 22, versículo 25. Dice así la palabra: si prestas dinero a uno de mi pueblo, que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor, y no le cobrarás interés. Mi hermano, si usted le ha prestado plata a alguien acá y le cobró interés, Vuelva a hacer eso. y restituya también. Vilas con eso. Sí. Entre nosotros mismos no nos podemos cobrar interés. Y más adelante vamos a ver que hay que devolverle todo. Aquí el pueblo estaba transgrediendo, ya lo había leído, ¿cierto? Los judíos que eran ricos estaban cometiendo pecado, se habían olvidado de las leyes del Eterno, se les había olvidado la misericordia, estaban actuando como cualquier persona de las otras naciones. Es muy importante que nosotros, como el remanente del pueblo de Israel, entendamos que esto que estamos hablando, si decimos que estamos siendo restaurados en todas las cosas, usted puede decir, pero yo no soy rico, pero está prestando plata y cobrando el interés, y es alguien del mismo pueblo. Hoy es un día para que reflexiones sobre esto. Pilas con el gota a gota. Como dicen los de la gota a gota, le mando los de la moto. Nosotros ya no somos como el pueblo, como el mundo. Somos diferentes. El versículo 6, 7, 8 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Quién se enojó? Nehemías. Se enojó, ¿por qué? Porque estaban aboliendo un mandamiento de la Torá y conociendo, porque son conocedores. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exiges interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Elohim, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nehemías aquí le recuerda al pueblo por medio de una pregunta: ¿no andaréis en el temor de nuestro Elohim para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? Cuando les habla del temor a Elohim, les recuerda el mandamiento de Yahweh que Moisés había dado en el pueblo de Israel, y eso lo encontramos en Levítico 25, 35, 37. Dice: si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás como lo harás con un extranjero o un residente temporal, para que pueda continuar viviendo con ustedes. No le cobres interés, ni de otra forma obtengas ganancias de él, sino teme a Elohim para que tu hermano pueda continuar viviendo con ustedes. No tomes interés cuando le prestes dinero, ni tomes ganancia cuando le vendas comida. Tremendo, ¿no? ¿Eso está vigente o eso era para el pueblo de Israel? Está vigente. Fíjese que dice que cuando un hermano débil de aquí de la comunidad,
¿Qué debemos hacer nosotros? Asistirlo. Apoyarlo. ¿Dónde está la canasta de amor? Se nos ha olvidado, ¿cierto? Esa es una pequeña forma de nosotros hacer algo. Un granito de arena cada uno de nosotros ahí. Ponerlo ahí en la canasta. Aquí hay gente débil. Perdón, gente que necesita esa ayuda. ¿Cierto que sí? Todos no tenemos la misma economía. Créalo. Pero como no nos hablamos, ninguno sabe qué hace el otro, cuánto gana. Pues no nos vamos a contar. Yo no voy a contar mi sueldo. ¿O sí? ¿Quiere que se lo diga? No. Yo gano 1.750.000 pesos mensuales. Y con eso el Padre me lo multiplica para subsistir. Cumplo las cosas del Eterno y dice, como dice el proverbio, no me des riquezas para que no me olvide de ti, no me des pobreza para que no reniegue de ti, manténme del pan necesario. Lo más importante acá, y si el Padre me llega a dar riquezas, ya sé para qué es. El Padre me dio una promesa el año pasado en Sukkot. Nos dio a cada uno, a los del ministerio, a los de las tribus, a los que tuvimos con nuestros pastores, nos dio una promesa de cada tribu. Y una de esas fue eso. ¿Sí? Entonces, cuando el Padre te enriquezca, ya sabes para qué es. No es para tú enriquecerte más en el núcleo familiar. Eso es un punto duro de entender nosotros. Porque lo leemos acá y cuando usted va al libro de Hechos, lo ha leído, ¿cierto? En el capítulo 4, que dice que nadie decía esto es mío y esto es tuyo y esto es mío. Todos vendían sus propiedades. Llegar allá, Padre Eterno, danos la fe necesaria para llegar a ese punto. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Reedificándonos nuestras vidas. Decimos que somos un pueblo unido y el pueblo de Dios tiene que ser como unido, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a vivir todos? En la Nueva Jerusalén. Lo que hicieron nuestros pastores con algunos. ¿Y allá será que cada uno de los que vamos a vivir allá va a tener más que el otro? ¿Usted qué cree? No. ¿Sí ves? Entonces, todos vamos a ser igual delante del Eterno. Y somos igual delante del Eterno. No hay que ser como Ananías y Zafira. Esa cosa. Y murieron. Entonces, no tomes interés cuando prestes a un hermano y cuando le vendas comida no ganes. No tomes ganancia. Uy, compré, ¿qué digo yo? Compré la libra de queso a 10.000 en Paipa y la vende a 15.000. No, mi hermano. Pero ese es mi negocio. Bueno, No, pero acuérdense que es el mismo pueblo que no. Pues, afuera sí lo puede hacer. Pero acá no. Acá adentro no. O sea, entiendan la palabra. Yo se las dejo ahí para que ustedes, no les estoy diciendo. Cada quien tiene que ir ahorita. ¿Qué cita fue la que leí ahorita? Levítico 25. Y convénzase usted mismo. Hágalo como los debería, ¿sí o no? Me dice mi pastor. Hagan como los debería. Cumplir los mandamientos es muestra del temor de Yahweh, pero cuando los dejamos de cumplir venimos a ser oprobio a las personas de afuera y actuamos como cualquier persona del mundo. ¿Qué es la palabra oprobio? En el Strong hebreo la conseguimos en el número 2781 y se lee kajerpa. Y es abominación, afrenta, deshonra, escarnio, infamia, injuriar, oprobio, reproche, vergonzoso, vergüenza. El oprobio en el latín es algún tipo de deshonra, descrédito, vergüenza que padece alguien y que afecta su imagen pública. ¿Por qué Nehemías les advertía esto al pueblo? Porque si nosotros mismos, entre nosotros mismos nos tiramos, ¿usted qué cree que van a decir los de afuera? No. Si así dicen que son pueblo, si así son allá, ¿cómo serán? Imagínense. Exacto. ¿Y eso qué hace? Dejamos nuestra imagen entredicho. Y eso es vergonzoso. Usted no puede, ni usted ni yo debemos cuidar nuestro testimonio donde estemos. Porque es vergonzoso. Que usted en la familia o en la calle, en el trabajo, en el estudio, donde esté, usted deje el nombre del Eterno, que lo pisoteen. Y no que es, ¿se ha escuchado eso? ¿Y usted no que es cristiano?
Bueno, a los cristianos. Entonces acá diría, ¿y usted no es que el pueblo de Israel? Tenga cuidado, porque alrededor de nuestra familia es donde más miran. ¿Cierto que sí? La familia de sangre y carne es lo que están ahí mirando, lo que usted hace. Dejamos también en vergüenza la imagen de nuestra comunidad y podemos ser piedra de tropiezo para que otros lleguen al camino de la restauración y salvación. Sí, porque mucha gente no va a querer. Yo no, pues, ¿yo qué voy a hacer allá si usted mire cómo es? Delicado. En el versículo 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, Nehemías había hecho lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa con Nehemías. Se da cuenta y se arrepiente. Nehemías da el ejemplo al pueblo. Como líderes, como cabezas, debemos dar ejemplo de lo que hablamos, predicamos, para que los demás puedan seguir nuestro ejemplo. Esto debe ser en nuestro hogar, en nuestra familia, en la congregación, en nuestro trabajo. En Tito capítulo 2, versículo 7 dice, y sé tú mismo ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Delicado cuando uno se sienta aquí a enseñar. ¿Cierto que sí? Lo que nos hemos sentado ya. Porque lo que predicamos acá tenemos que ¿qué? Empezarlo a vivir. Si no lo vivíamos, empezamos a vivir porque el Padre habla. Me habla primeramente al que enseña y segundo al que está escuchando. Versículo 11 y 12. Os ruego que los devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Después que Nehemías da ejemplo de perdonar la deuda a sus hermanos, el resto del pueblo hace lo mismo. Es muy importante que como cabeza y líder, dar el ejemplo. Esto nos da ¿qué? Autoridad para poder ver la obediencia en las demás personas. De otra forma, no le van a... La gente no se le somete. Usted y yo como líderes, como cabezas, debemos dar ejemplo. Y eso es en todos lados. Pero aquí hay también un mandamiento que se debe aplicar cuando se transgrede la ley de Yahweh, y es la que restitución. Es una enseñanza que nos dio Angélica que di aquí en la escuela que estamos viniendo los lunes. La restitución. Yo no me centré mucho ahí, pero busqué unos versos para tener más o menos lo que es la restitución. En el libro de Lucas vemos un gran ejemplo de la restitución por parte de Zaqueo. En Lucas 19, 1-9 dice, ¿alguien me lo puede leer? Por favor. Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 9. En 19:1:9. 19:1:9. Dice, Yeshua entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Yeshua, pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Y Zaqueo era muy pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió en un árbol cerca de donde Yeshua tenía que pasar. Cuando Yeshua pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Yeshua. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Yeshua diciendo que a qué ha venido él a quedarse en la casa de un pecador. Y Zaqueo se levantó y entonces le dijo a Ladrón, mira, don, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado a alguien, le devolveré, y le devolveré 4 veces más. Y Yeshua le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre hoy también es descendiente de Abraham. Aleluya. ¿Cuántas veces dijo Zaqueo que iba a devolver? 4 veces. Uy, mi hermano, pilas por ahí con esas deudas que tengan. Como Zaqueo, ¿cierto? La restitución.
Cuando el pueblo tuvo que hacer esta restitución, devolver y dejar de cobrar interés. O sea que esa plática se perdió. Sí, porque ellos prestaron algo y cobraron interés y tuvieron que devolver eso y devolverles 4 veces más. la restitución. No, y hay algunas citas en Levítico que habla de 7 veces, ¿cierto, Alejito? En algunos casos. Entonces quedan endeudadas. Y entonces yo les digo algo. ¿Usted cree que eso aplica para nosotros también? ¿Sabe por qué? Porque cantamos una canción y usted ni se da cuenta. Como saqueo. Yo quiero. Y ahí usted mismo está con sus palabras enlazándose, hombre, nosotros. Y a veces adoramos y no nos damos cuenta de lo que adoramos. Sin entendimiento. Entonces cuando adore Saqueo, vaya a la vida de Saqueo que hizo. A veces sí, en serio que adoramos sin entendimiento. Y a veces cantamos, pero no sabemos que le estamos diciendo al Padre que vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Y terminamos no haciendo nada. Versículos 13, 14, 15, vamos a seguir. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Yahweh de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Yahweh, y el pueblo hizo conforme a esto. Qué hermoso, ¿no? Que entre todos se pueda hacer eso. No cobrar interés, devolver las cosas. Eso viene una chalón grande para el pueblo. El versículo 14 dice, también desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos, en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Yahweh. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían a las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Habían gobernadores antes de Nehemías, pero que habían oprimido al pueblo. Y uno lo ve a veces, pues yo lo traía así como relación a esas grandes mega iglesias, ¿no? Que uno ve que eso hagan pacto por cada palabra que ellos dicen al aire. Haga pacto, amén, la gente. Tiene un hijo en las drogas, haga pacto. Y ponen a veces hasta las cifras, ¿no? O ofréndele al Eterno, siembre. Esos gobernadores que habla ahí son esos pastores que tienen al pueblo oprimido, pidiéndole cosas a una gente que no tiene con qué y hacen pacto. Porque creen que por medio de ese pacto su problema se va a solucionar. Y acuérdense que no es así que se solucionan los problemas del Eterno. Es obedeciendo los mandamientos. En el 19 dice, acuérdate de mí para bien, dijo Nehemías al Eterno, Elohim mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Termina ese versículo Nehemías diciéndole al Padre que se acuerde de él. Como así pareciera que Nehemías le estuviera recordando, vea lo que hice, ahorita no se vaya a olvidar de mí. No, le está diciendo eso, porque si no, Nehemías le está diciendo con sencillez de corazón, acuérdate de mí, Padre, no me abandones en alguna prueba que venga más adelante, ¿cierto? Muchas veces nosotros hacemos muchas cosas para nuestros hermanos o para el mismo pueblo, pero el Eterno no se olvida de cada cosa que nosotros hemos hecho por algún hermano. En la obra de Él se acuerda. Dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Hebreos 6:10 dice, porque Yahweh no es injusto, escuche bien, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. ¿Cierto? Ahí el Padre le está diciendo, Él no se olvida, Él no es injusto de todo lo que nosotros hagamos. Para la obra de Él no se va a olvidar.
Y esto era lo que Nehemías le estaba diciendo, no te olvides de mí. Todo lo que hagáis debemos hacerlo ¿de qué? De corazón, no para los hombres, no para los hombres, sino como para el Eterno, todo lo que hagamos. Y no solamente acá en la comunidad, sino en nuestro entorno, ¿cierto? Usted no puede venir acá, o no podemos venir acá, y presentar que todo lo hacemos bueno, pero en el trabajo no damos buen testimonio. No, porque son los impíos. Y entonces, ¿cómo cree usted que un impío de eso se va a devolver? Se va a volver al Eterno. A doble moral. Claro, porque usted dice, no, pero es que ellos no merecen nada. No. Sea también, igual que como somos acá, tenemos que ser allá. Porque ellos van a decir, wow, esta persona es diferente. Oiga, cuando tienen un problema, van y lo buscan a usted. Venga, usted nunca lo vemos como estresado, venga para acá. Porque no se estresa.